Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. Hola, buenas noches. Estamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio y es tiempo de misterios. Comienza el Espacio en Blanco. Algo que ya hacemos cuando es la 1:07, 12:07 en las Islas Canarias, como siempre con nuestros mejores deseos y los saludos de todo el equipo que hoy se encarga de realizar el programa. En la parte técnica, David García y Jorge Muñoz. Ana Tejera en la producción, Luis Miguel Domínguez y Juan Gómez en la redacción y Tere Vilas en la locución. Y además Natalia Sotillos, como siempre, en la realización y coordinación. Y este que os habla, Miguel Blanco. Para todos nosotros un placer compartir este tiempo mágico de radio. Tenemos forma de comunicar con vosotros. Déjate caer en nuestras redes. eBlanco Radio, RN, por WhatsApp 633 50 50 11 y en el mail espacioenblanco@rtve.es. Redes y control Antonio Baena y Ramón Álvarez. Esta noche con algunos problemas en... no tenemos problemas, me dicen. Y para hoy, esto es lo que os hemos preparado. Hoy os proponemos un programa para escuchar en un momento especial. Según nuestro invitado, está prohibido escucharlo de día y hay que hacerlo preferiblemente de noche. Él lo ha llamado Nocturnos y se trata de un catálogo de seres e historias aterradoras tejidas con los hilos de la propia noche. Y cabalgar con esos seres en la oscuridad será nuestra primera intención en el programa de hoy. Y hablando de noche, si esta te alcanza, no te detengas. Puede ser que te encuentres con las brujas. Porque ellas son las que hoy pueden llegar también a nuestro programa. Una emisión llena de sombras luminosas que hoy van a llenar este espacio en blanco que ya se abre ante todos nosotros. ¿Te ha gustado cómo comenzamos el programa? Es contigo, Javi. Bueno, es que estaba aquí embelesado escuchando y claro, estoy un poco metido en el tema y fíjate que yo he escrito este libro, pero estoy un poco impresionado, también he de reconocerlo. Ya estamos en Nocturnos, este es nuestro invitado. Nos vamos hasta Ciudad Real, Javier Pérez Campos. ¿Cómo estás? Bueno, encantado de estar con vosotros, Miguel, con todo el equipo, para bautizar este libro en la noche, además, ¿no? Porque tanto tú como yo somos buenos nocturnos, estamos acostumbrados a viajar en este momento del día, y también los oyentes de Espacio en Blanco que llevan tanto tiempo acompañándote, y creo que es un espacio mágico, ¿no? Es un espacio mágico, un espacio en el que cambian nuestras percepciones, pero cambian también los miedos y sobre todo los peligros, ¿no? Los peligros que nos aguardan ahí fuera son otros y hay que estar especialmente prevenidos para ellos. El otro día hablábamos también de la noche, seguimos en la noche. Déjame que diga al final, bueno, antes de nada, sabes que no sé si te lo he dicho, tenemos una especial querencia, el equipo del programa, ¿lo sabes? Qué bonito, pues muchísimas gracias, ya sabéis que es mutuo, de verdad que sí. Vale, periodista, escritor español, reportero de Cuarto Milenio, autor de un montón de libros, y el último es Nocturnos. He visto libros bonitos, pero qué bonito trabajo te han preparado, ¿eh?
Bueno, es verdad, es un libro, desde luego, estéticamente, ya solo verlo en la estantería te entra por el ojo. Yo diría que es mi libro más bonito, editado, este es el 6º libro en la editorial Planeta, yo diría que es el más bonito, tú sabes, Miguel, pero bueno, para los oyentes que no lo hayan visto, es casi un homenaje a estas enciclopedias góticas, un libro negro, con una textura muy especial en la pasta, con una cinta de lectura, con un montón de fotografías, y bueno, con esa luna llena en el centro que esconde multitud de misterios, ¿no? Muy, muy, muy especial. Y déjame que diga, al final dices, este libro se publicó el 15 de octubre de 2025, hace muy poco tiempo, 189 años después de que el forajido Arturo Vidal fuera decapitado y condenado a vagar eternamente a lomos de su imponente Mustang negro a través de la noche. Qué curioso, ¿no? Bueno, es en el fondo una efeméride muy interesante porque este personaje, Arturo Vidal, es uno de los protagonistas fundamentales del libro. De hecho, protagoniza mi historia favorita del libro. Ahora que estamos en familia, os puedo contar que la historia de este Arturo Vidal es mi favorita porque incluye multitud de referencias a la literatura, tiene referencias también al cine, tiene referencias a la prensa de principios del siglo XIX y sobre todo está relacionado con la leyenda de uno de los personajes nocturnos por antonomasia, que es el jinete sin cabeza. De él vamos a hablar seguramente esta noche. Pero déjame que empecemos a poner introducciones, a ver si te gustan, para entrar en ese Nocturnos, que es el mejor momento a esta hora, la 1:13, 12:13 en las Islas Canarias. Nada nos hace sentir más vivos que ver salir el sol y saber que hemos sobrevivido a otra noche. Ese es el paisaje que vamos a recorrer hoy junto a nuestro invitado. Rememorando viejos tiempos en los que al amparo de un fuego se contaban y recordaban en voz baja historias terroríficas. Historias aterradoras, tejidas en los hilos de las propias tinieblas. Como por ejemplo la del jinete sin cabeza o la del cazador de Anchorage. Nuestro fuego, las velas, ya están encendidos y es de noche. Buen momento para entrar en Nocturnos. Nosotros ya tenemos la vela encendida, el fuego también. Es como si quisiera Javier recuperar esas antiguas leyendas que se contaban al calor de la noche en el fuego, cuando no teníamos estas pantallas y las televisiones y todo eso. Sin duda alguna, yo creo que además el miedo a la noche viene precisamente de ahí, ¿no? Es algo que, aunque ocurría hace cientos de años, llevamos grabado en el fondo, en lo más profundo de nuestro ADN. Si lo piensas, Miguel, hace cientos de años, cuando evidentemente no existía el tendido eléctrico, al llegar la noche no había nada que hacer en el exterior, ¿no? La oscuridad lo invadía todo y lo que sucedía es que se disipaban los controles de seguridad y se cedía, por tanto, el terreno a otro tipo de reuniones, ¿no? A reuniones heréticas, a los aquelarres, a las reuniones también prohibidas. Y por supuesto es el momento en el que nuestra mente ordenada, nuestra mente racional cede el control a otra realidad, ¿no? A la mente irracional, a la que nos protege de los peligros de la noche. Y todo esto tiene que ver en el fondo con con algo que ocurría hace miles de años, cuando al caer la noche nos convertíamos en la víctima perfecta de los depredadores que acechaban en las sombras, que veían cómo nosotros nos aletargábamos, porque era el momento en el que dormíamos, es el momento en el que perdemos visión, el ojo humano no está acostumbrado a la oscuridad, y precisamente por eso era el momento perfecto para que el dientes de sable, por ejemplo, nos acechara, ¿no? Y es en ese instante cuando nuestro cuerpo, nuestro organismo, preparado para el instinto de supervivencia, afinaba otros sentidos como el oído. Por tanto, perdíamos la vista, pero nuestro organismo se preparaba y compensaba esa pérdida de vista con otros sentidos que se desarrollaban especialmente. Eso explica
por qué en la noche, cuando escuchamos un crujido lejano, estamos especialmente alerta, cosa que no nos ocurre durante el día, ¿no? El ruido en la noche, en la lejanía, en el fondo es un aviso perfecto de que la presa humana, que somos nosotros y que estamos especialmente alerta, pues nos avisan nuestros sentidos del peligro del depredador que puede acecharnos y que se está acercando en la lejanía. ¿Y cómo alguien como tú, un ser luminoso, le da por recuperar todo este tipo de historias y meterte en estos campos tan, no sé cómo calificarlos, tan nocturnos? Bueno, yo creo que sinceramente la necesidad de mirar al abismo, de conocer la oscuridad, de conocer a todos estos personajes de la noche, es una manera también de obtener conocimiento, ¿no? De prepararnos para el peligro y por tanto de alguna forma de aprender de ello. Es una manera de estar alerta, de saber los caminos que hay que evitar a deshora, de saber que hay llamadas en la noche que uno no debe atender y también de saber que hay vehículos, por ejemplo, a los que no debe subir y determinadas personas que uno tiene que evitar, ¿no? Por tanto, más allá de lo que puede decirse, por ejemplo, cuando uno investiga el fenómeno de los asesinos en serie más infames de la historia criminal o cuando se adentra en crímenes terribles sin resolver, más allá de pensar que es el morbo o que es la necesidad de recrearse en lo oscuro, creo que es más bien lo contrario, ¿no? Es una necesidad de aprender de ello y de prepararnos, de estar alerta y de obtener un conocimiento de todo eso para evitar que pueda volver a repetirse. Ya te saludan desde Montevideo, una calurosa Montevideo, nos dicen Gustavo, desde Basauri, desde Güímar, en Tenerife y desde muchos otros lugares. Te los iré comentando poco a poco. Has investigado has hecho un montón de reportajes de esta gente extraña. ¿Cuál es el que te ha dado más miedo? Quizá, yo vi una cosa que hacías en Japón, en ese bosque de los suicidas. ¡Wow! ¡Qué sitio tan tenebroso! Sin duda. Yo creo que ese bosque de los suicidios sería uno de los lugares que a mí más me ha impresionado, ¿no? Uno de los lugares, por cierto, Miguel, muy bien traído, ¿no? Porque es uno de los lugares oscuros por antonomasia. Es uno de esos sitios oscuros literal y metafóricamente. Es un espacio donde apenas hay luz, donde los árboles son tan frondosos que no dejan entrar ni siquiera la luz de la luna, y un escenario al que cada año acuden más de 300 personas a quitarse la vida. Y precisamente por eso era el lugar en el que las tradiciones de fantasmas japoneses decían que era un espacio especialmente temible por el que vagaban las almas de algunas de estas personas, a veces simplemente troncos sin piernas y otras veces todo lo contrario, solo unas piernas que caminaban a través del bosque, y nos contaban algunos testigos como Jacob, recuerdo perfectamente, Jacob Reiner, un hombre que tenía un pequeño restaurante a la entrada del bosque de los suicidios en las faldas del mítico Aokigahara, de ese monte Fuji. Él decía que había visto algunas de estas espectros del bosque de los suicidas que se relacionan con muchas de estas personas que no se sabe muy bien por qué acuden allí, casi como atendiendo a una llamada en la noche para quitarse la vida. Wow. No sé si habéis escuchado una vocecita que ha entrado. Lo digo a la gente de mi equipo, a ver si lo vemos un momento antes de que... No me digas. Sí. Primeros datos, vamos ya con algunos más concretos, ¿vale? Escuchamos esa introducción que hemos preparado. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Este es nuestro primer relato. Soy el investigador Ichabod Crane. Vengo desde Nueva York para investigar los asesinatos de Sleepy Hollow. ¿Qué le han explicado sus superiores? Solo que los tres fueron asesinados en el campo y sus cabezas separadas de sus cuerpos. Tomadas por el caballero sin cabeza y devueltas al infierno. Cabalgabas por un corcel negro. Solo con mirarle se te helaba la sangre. Incluso hoy el bosque del oeste es un lugar encantado, donde los hombres valientes no se aventuran. En Nueva York tenemos asesinatos sin la ayuda de fantasmas ni demonios. Está usted muy lejos de Nueva York.
¿Todos los de este pueblo son tan supersticiosos? Tenemos mucho de qué hablar, incluso en este lugar atrasado. Discúlpeme, no estoy acostumbrado. ¿A la compañía femenina? ¡Asesinato! ¡El caballero ha vuelto a matar! El asesino es un hombre de carne y hueso, y pienso descubrirlo. ¿Tan seguro está de todo? Se trata de Sleepy Hollow, la película de Tim Burton que narraba una curiosa historia, la del jinete sin cabeza. Vayamos a conocerla junto a nuestro invitado. Te voy a pedir, Javier, si puedes, que seas breve, porque quiero que nos cuentes muchas historias, o eso, o tendrás que venir 3 o 4 veces al programa después, tú verás. Entonces, Bueno, podemos hacer las dos cosas. vale. Sleepy Hollow, ¿qué es esto? ¿Es una historia real? Bueno, Sleepy Hollow es uno de esos relatos, uno de esos cuentos, Miguel, que se han popularizado mucho y se han convertido casi en un emblema de Halloween, ¿no? De estos días que acabamos de pasar, que en el fondo es el Halloween todavía está presente, porque Halloween tradicionalmente se prolongaba casi hasta el 25 de diciembre. Estamos dentro de esos días de oscuridad que ya hemos comentado alguna vez en este programa, y en ese velo que separa el reino de los vivos del mundo de los muertos se estrecha y sigue más estrecho que nunca todavía en estas noches frías y gélidas en las que nos encontramos. Y precisamente en 1820 Washington Irving publica La leyenda de Sleepy Hollow, que contaba la historia de un soldado hessiano que perdió la cabeza en la batalla contra las tropas de George Washington, la batalla de White Plains, que se llevó a cabo el 28 de octubre. Y precisamente por eso se creía que el jinete, que había muerto por el impacto de una bala de cañón, pues salía precisamente en la noche de Halloween en busca de su cabeza. Lo más interesante de esto es que el relato de Washington Irving se inspira en un pueblo real. El pueblo Sleepy Hollow no existía realmente en 1820 cuando se publica este texto, pero cuando de alguna manera la novela, bueno, el relato se populariza, pues todo el mundo sabe, por la descripción tan precisa que hizo Washington Irving del lugar en el que cabalgaba este jinete sin cabeza, que el lugar real era North Tarrytown, un pequeño pueblo a unos 30-40 kilómetros de Nueva York, donde decían que el jinete estaba enterrado en una tumba sin nombre. Lo más interesante de esta historia, Miguel, es que hasta el año 96 el pueblo de North Tarrytown vivía gracias a una planta de General Motors que fabricaba vehículos y donde cerca de unas 3.000 personas del pueblo trabajaban. Lo que sucede es que desde los años 70 empieza a haber una serie de denuncias medioambientales que dicen que esa planta está vertiendo productos químicos al río Hudson, que incluso se puede saber de qué color están pintando los coches ese día, dependiendo del color de las aguas del río. Y en el año 96 la planta tiene que cerrar sus puertas y cerca de 3.000 personas se quedan sin trabajo. Y yo encuentro un recorte de prensa, porque el libro está perfectamente documentado, hay cerca de 500 notas a pie de página documentando cada detalle, cada información, y lo que yo encuentro es que en el año 96 digamos que el alcalde de la época de North Tarrytown hace unas declaraciones públicamente y dice: el nombre de North Tarrytown pertenece a nuestro pasado, el nombre de Sleepy Hollow será nuestro futuro. Y lo que hace de manera magistral es cambiar el nombre al pueblo para apostar por el turismo de misterio y por el turismo literario. Y de esta manera, desde el año 96, miles y miles de personas empiezan a visitar en masa ese pequeño pueblo de Sleepy Hollow, un pueblo constantemente bañado por las nieblas del río Hudson, donde se puede visitar la iglesia de Old Dutch que aparece en el texto y también, por supuesto, en la película de Tim Burton, en la adaptación más reciente llevada al cine, o por supuesto el cementerio, el viejo cementerio de Sleepy Hollow, donde dicen que está enterrado en una tumba sin nombre el jinete sin cabeza, y donde sabemos que quien sí está enterrado, fíjate qué bonito círculo, ¿no? Qué bonita manera de cerrar esta historia. El propio Washington Irving, autor de la leyenda de Sleepy Hollow, está enterrado en el verdadero cementerio de Sleepy Hollow. Y entonces el forajido Arturo Vidal, decapitado, que sigue a lomos de su imponente Mustang, que se hace 189 años, no tiene nada que ver con esta historia, es una historia real, la de Arturo Bueno, Vidal. pues fíjate,
Fíjate, esta historia de Arturo Vidal sale, yo la encuentro, porque lo bonito del libro Nocturnos es que yo lo escribo en el mismo despacho en el que estoy conectando con el espacio en blanco, en este lugar, con la pequeña luz de mi flexo, tal y como estoy en este momento. De noche siempre. Y precisamente en la noche, siempre en la noche, efectivamente, yo siempre escribía de noche, y documentando esta historia de Sleepy Hollow, llego a un recorte de prensa de 1836, que fíjate la historia, o sea, fíjate cómo se conecta todo esto. 16 años después de la publicación del libro de Washington Irving, yo encuentro que hubo otro capitán del ejército de Estados Unidos, que era el capitán Mainreid. Era un personaje muy interesante, recorrió Estados Unidos prácticamente de norte a sur, y cuando llega a la frontera de Estados Unidos y México, él descubre una historia que le hace publicar un libro titulado también El jinete sin cabeza, y que es la historia de una colonia que habita en un rancho donde, bueno, en el fondo es un libro de indios y vaqueros, una historia clásica que hemos leído multitud de veces, pero con un jinete sin cabeza que cabalga y que aterroriza a la comunidad y que viste con un poncho mexicano. Es una iconografía muy especial, y resulta que documentando esta historia descubro que es una historia real, y este es el personaje Arturo Vidal que tú bien has mencionado. Y fíjate, la historia nos cuenta, y esta es una historia real, repito, había una comunidad que es la de Corpus Christi, todavía hoy sigue existiendo en el estado de Texas, donde los vecinos estaban aterrorizados por una banda de forajidos que cada noche robaban caballos y robaban ganado a todos los vecinos. Y un día los Texas Rangers, este cuerpo policial hoy ya institucionalizado, pero que entonces estaban haciendo, deciden acabar con la banda de Arturo Vidal, que son los que están robando a los vecinos de Corpus Christi, y una noche les tienden una emboscada, los matan a todos, pero Bigfoot Wallace, que es como se llamaba el Texas Ranger, el jefe de todos estos, de este cuerpo policial, deciden dar un castigo ejemplar a Arturo Vidal por ser el cabecilla, nunca mejor dicho, de la banda. Y lo que hacen es decapitan a Arturo Vidal, atan su cabeza casi como un péndulo a la silla de montar de un enorme Mustang negro, uno de los caballos americanos más grandes que hay, y también atan el cuerpo decapitado de Arturo Vidal al caballo. Le dan un azote al caballo y este echa a correr a través de la noche. Y durante varias semanas habrá multitud de personas que se encuentren en los caminos de Corpus Christi con el que consideran que es un fantasma de un jinete sin cabeza, hasta que un cazador de la zona, otra noche, se encuentra con el caballo bebiendo en un abrevadero y descubrirá que en realidad ese al que han tomado por un fantasma es el cuerpo decapitado de Arturo Vidal. Lo más interesante es que este hombre fue enterrado junto al caballo en una tumba sin nombre, como ocurría en el relato de la ficción de Washington Irving, en este caso en el rancho La Trinidad. Pero es que mi investigación me lleva a descubrir que a principios del siglo XX, más o menos en los años 20 y hasta los años 50, se reportaron avistamientos de personas que iban con su coche por la autopista que conecta toda esta zona de Texas con San Diego, y aseguraban que en esa carretera habían sido adelantados por un enorme caballo negro en mitad de la noche que portaba a sus lomos a un jinete sin cabeza. ¡Wow! 1:30, 12:30 en las Islas Canarias. Es una de las muchas historias nocturnas que vamos a contar esta noche con nuestro invitado, Javier Pérez Campos. Hay más, ya veréis. Conozcamos más crónicas tenebrosas. Los primeros datos nos los ofrece el canal Terror Oculto. En las décadas del 70 y 80, Robert Hansen, conocido como el carnicero de Anchorage, aterrorizó Alaska. Este panadero y padre de familia llevaba una doble vida como asesino en serie. Secuestraba a mujeres jóvenes, las llevaba a su cabaña en el bosque y las liberaba, dándoles una ventaja antes de cazarlas como si fueran piezas de caza. Utilizaba un rifle y cuchillos de caza para darles caza. Se cree que asesinó al menos a 17 mujeres, aunque podrían ser más.
Fue arrestado en el 83 y condenado a 461 años de prisión. Sepamos algo más de su tétrica historia. Siguen llegando saludos desde Donosti, desde Mollet del Vallés, desde Santander en el Mirador de Mataleñas, observando, nos dicen, la calma de la bahía esta noche con viento sur y escuchando estos nocturnos. El cazador de Anchorage. Qué historia, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, vaya historia. Y vaya historia para escucharla desde la bahía. Qué bonito lugar. Bueno, pues fíjate, nuestra historia, Miguel, en este caso empieza con unos cazadores que muy cerca del río Nick, en Anchorage, Alaska, ven lo que en principio creen que son unas ramas secas emergiendo de la nieve, pero cuando se acercan, extrañados por el grosor de aquello, se dan cuenta de que en realidad es un brazo, el brazo de una mujer enterrada en una sepultura a muy poca profundidad, que ha sido mordisqueado por los osos. Cuando empiezan a investigar y llaman a las autoridades de la época, pasan unos meses, llaman a esta mujer, Annie de Klutna, una de las primeras víctimas de este salvaje que vivió en Anchorage en los años 80, y aquí empiezan a desaparecer estas mujeres, ¿no? A lo largo de 3 años desaparecen cerca de 17 mujeres. Nadie sabe en un primer momento quién puede estar llevando a cabo estos crímenes terribles, porque las mujeres aparecen con varios impactos de bala, de un rifle. A veces están vestidas y no hay orificios en la ropa. Parece que las han desnudado para dispararlas y luego las han vuelto a vestir. Una cosa realmente espantosa. Y finalmente en el año 83 ocurre algo que parece una escena de película, ¿no? Tenemos que conocer a Cindy Paulson. Cindy Paulson es trabajadora de un bar de Anchorage, uno de esos bares infectos que abrían prácticamente 24 horas al día. Decían las crónicas de la época que cerraban solo 1 hora, el tiempo suficiente para echar a los borrachos y limpiar el vómito de los baños. Hablamos de un Anchorage que se asemejaba mucho a una versión moderna del salvaje oeste. En ese entorno había multitud de trabajadoras en la noche, trabajadoras nocturnas, y a esta mujer aparece un hombre en un coche de nivel, un coche importante, y el hombre que va en el coche le dice que le ofrece $200 a cambio de mantener relaciones sexuales. La mujer sabe que $200 es una cantidad que tardaría semanas en ganar, así que acepta la propuesta, sube con el hombre en la noche y este hombre la conduce hasta su casa, donde la violará, la mantendrá retenida en su sótano y después le dirá que la tiene que llevar a un lugar muy especial porque ha sido buena. Este hombre la mete en la parte trasera del vehículo, arranca el coche y lo que hace es llevarla a un aeródromo que hay a las afueras de Anchorage. Desde ese aeródromo la llevará a su cabaña junto al río Nick, pero ella, mientras el hombre está metiendo las maletas en la avioneta, consigue escapar por la puerta trasera del coche. Y esa escena, Miguel, que hemos visto cientos de veces en películas y que nos parecen imposibles y propias de la ficción, en las que una mujer corre a través del bosque mientras es perseguida por un psicópata, bueno, pues esto ocurre realmente en el año 83, mientras Cindy Paulson atraviesa el bosque con las ramas de los árboles lacerándole la piel y produciéndole una serie de heridas importantes. Y fíjate, yo descubro que Cindy Paulson declaró que mientras corría a través del bosque, mientras este personaje la perseguía, este hombre despiadado, ella empieza a escuchar unas voces en su cabeza, unas voces que le gritan «corre, perra, corre», y que ella identifica claramente con las 17 mujeres que han estado apareciendo enterradas en los últimos años en los alrededores del río Nick, en Anchorage. Finalmente, Cindy consigue llegar a una carretera por donde pasa una furgoneta, se sube en la furgoneta y de ese modo consigue salvarse de ser la última víctima de Robert Hansen, conocido popularmente como el cazador de Anchorage, porque este hombre, tal y como escuchábamos en la presentación del caso, se dedicaba a cazar a mujeres literalmente.
Cuando Cindy Paulson le dice a las autoridades de Alaska que el hombre que la ha atrapado y que la ha mantenido secuestrada durante horas en su sótano es Robert Hansen, las autoridades no pueden creerlo, porque Robert Hansen era un hombre perfectamente integrado, era un hombre querido por la comunidad, que estaba casado, que tenía 2 hijos, y sin embargo, cuando deciden finalmente hacer caso a Cindy y consiguen una orden de registro, encuentran que Robert Hansen en su casa tiene un montón de trofeos de caza colgados de las paredes, pero esconde en el ático otra serie de trofeos diferentes. Son pequeñas piezas de bisutería barata, documentos de identidad de algunas mujeres a las que ha estado cazando literalmente, y objetos personales de todas estas pobres chicas. Bueno, fíjate, yo investigando este tema, recuerdo, Miguel, espantado, ¿no? Conociendo estas historias, leyendo, viendo las fotografías de estas pobres mujeres, hay 2 elementos que a mí me impresionan, a nivel de misterio, digamos, ¿no? Tú sabes que a mí me ha interesado mucho el tema de las voces que salvan vidas, gente que en situaciones límite, ¿no?, han escuchado a estos guardianes. Bueno, pues Cindy Paulson, como te adelantaba, escuchó unas voces de mujeres que le gritaban «corre, perra, corre», mientras ella huía de este salvaje, pero es que la otra superviviente del caso del cazador de Anchorage, solo 2 mujeres sobrevivieron, una es la ya mencionada Cindy Paulson, la otra es Krista Hayes, que también consigue zafarse de las cuerdas del cazador y huir a través del bosque. Pues Krista, mientras emprende su huida en el bosque, también escuchó unas voces de mujeres que parecían hablar entre ellas, mantener una conversación, y una preguntaba ¿a quién ha cazado esta vez? Y otras voces le respondían «no, es Krista», como si estuvieran realmente asustadas. Pero un último detalle que a mí me parece... Claro, tú piensas que todo esto está perfectamente documentado, porque si no, nadie lo creería, nadie creería que todo lo que cuento está contado por las propias víctimas, por ejemplo, en este caso del cazador de Anchorage. Bueno, este hombre, cuando es atrapado y confiesa los 17 crímenes, es condenado en la cárcel, ¿no?, en la prisión de Anchorage, muere finalmente en el año 2014, y cuando este hombre, Robert Hansen, está en el hospital, en la sala donde fallecerá, el funcionario de prisiones que pasa la última noche vigilando a este hombre que está ya enfermo en el hospital de Anchorage asegura que las últimas palabras de Robert Hansen, mirando a un punto vacío de la habitación, fueron «oh, Dios mío, están todas aquí». Wow. 1:39, 12:39 en las Islas Canarias. No te pregunto nada sobre este personaje. O sí, te pregunto, muchos, si puedes brevemente, en muchos casos de asesinos en serie llevan una vida absolutamente normal y nadie se puede imaginar que tengan esa doble cara, ¿verdad? Como el caso de Robert Hansen. Bueno, esto es realmente sorprendente, ¿no? Porque eran personas perfectamente integradas, de las que nadie sospecharía nada extraño. Robert Hansen, de hecho, tenía una pastelería donde además estaba perfectamente integrado. Y hay un detalle muy curioso, Miguel, y es que Robert Hansen era un tipo muy amable, decían quienes le conocieron. Era un tipo que se parecía preocupar por las personas que acudían a su negocio, pero, sin embargo, cuando él estaba en el juicio, contaron tanto Cindy Paulson, la última superviviente, como el propio abogado de Robert Hansen, que hubo un momento en el juicio en el que ya le declaran culpable, y dicen que su mirada cambió por completo. Literalmente lo que dicen estas 2 personas es que sus pupilas parecen fundirse con el iris, que los ojos se convierten en algo de un color negro reconcentrado, como 2 pozos profundos, y miran a estas personas produciéndoles un terror tal que Cindy Paulson tiene que salir de la sala del juicio corriendo al cuarto de baño y echarse a temblar por el miedo que le provoca la mirada del cazador de Anchorage. Wow. Algún día, no sé si te he contado esas voces que a mí me avisaron en un lugar para que las apuntes para esos libros que escribes, ¿vale? Ah, qué bueno, pues tenemos que conocer esa historia, claro, con un carajillo, Miguel, si quieres. Vale, 1:40, 12:40 en las Islas Canarias, aunque yo no tomo alcohol, pero bueno, a estas horas, en esta nocturnidad, hay que calentar un poco el cuerpo cuando hace frío. Un poco de información de nuestra casa y nos vamos con payasos, ya veréis. Radio Nacional de España, la radio por delante. ¿Qué le pasa?
¿Que no puede salir? Eso será. Venga, hombre, empuje fuerte. Hace 52 años recibía la cabina de Antonio Mercero el premio Emmy Internacional. La primera vez que se entregó ese Emmy a un programa español. Memoria de Delfín. El momento que gané un Emmy por Pulsera. Recoger un Emmy es una sensación difícil. Esta semana hablamos de estos premios de televisión y destacamos a los españoles premiados. De toda mi carrera, ¿no? Que es un Emmy. El Emmy es el equivalente al Oscar en televisión. Memoria de Delfín. Arturo Martín Lafuente. No se lo pierdan. Los lunes a la 1 de la madrugada, las 12 en Canarias. Que haya suertecilla. Radio Nacional de España. Convertía en un payaso que se alimentaba de niños. Y se hizo una película terrorífica. Derry no es como ninguna de las ciudades en las que he estado. El número de muertes y desapariciones de adultos es 6 veces mayor que la media nacional. En el caso de los niños es peor. Mucho, mucho peor. Aquí abajo todos flotamos. He visto algo. Era un payaso. Yo también lo he visto. Mirad. Todo está conectado a través de las alcantarillas. Ahí es donde vive. ¿Qué pasa? No lo sé. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¡Apágalo! ¡Es horrible! Y aparecía el payaso, ese personaje que atormenta en la noche. Nuestro invitado nos cuenta algo más de todo ello. Nos saludan desde Nueva York, desde Vigo, con todas las luces ya de la Navidad encendidas y escuchando el programa. ¿Te gustan las introducciones? Bueno, me están encantando y fíjate, Miguel, qué curioso es esto de escuchar en directo el programa y de hacerlo en directo, que es lo bonito, ¿no? De atravesar la noche juntos. Estaba imaginando qué pensarían nuestros amigos que estaban escuchándonos, por ejemplo, en la bahía de Santander, si ahora junto a su coche vieran a un simple payaso saludándoles, ¿no? En la oscuridad. Qué miedo da el payaso, ¿por qué? Es increíble, ¿eh? Eso es muy interesante, ¿no? Porque hay fobias que en el fondo tienen un sentido, ¿no? La fobia, el miedo, por ejemplo, a las alturas, evidentemente. Si uno cae de una altura importante puede morir. El miedo a la sangre, porque si uno pierde la sangre es suficiente, podría también morir. El miedo a los animales, a animales venenosos. Pero ¿de dónde viene el miedo al payaso? Que en el fondo es una persona que se disfraza para hacernos reír. Bueno, pues hay estudios muy interesantes que vinculan la coulrofobia, que es como se llama el miedo al payaso, a la publicación de esa novela It de Stephen King en el año 86. Y esto es muy interesante porque la forma en que Stephen King idea esta historia, este personaje Pennywise, el payaso, que es en realidad una forma que toma un ser extra o ultradimensional, es muy curiosa porque no tiene nada de terrorífica, aparentemente. Stephen King iba a recoger su coche se había averiado unos días atrás, y va a recogerlo al taller a las afueras de Boulder, donde vivía entonces, y dice que cuando ya está en una zona de polígonos de noche, muy poco iluminada, las farolas cada vez están más separadas, tiene que cruzar un puente de madera y el sonido de sus botas de vaquero resonando contra la madera de ese puente le hacen pensar en ese cuento que nos habían relatado a todos de pequeño, ¿no? De esos cabritillos que tienen que cruzar un puente donde debajo vive un ogro o un troll, según la versión, que no les deja pasar al otro lado. Bueno, pues a partir de ahí él empieza a darle vueltas a esa idea de un monstruo que vive debajo de un lugar. El lugar se terminará convirtiendo en Derry, un pueblo ficticio donde empiezan a desaparecer multitud de niños a lo largo de los años, y el monstruo se terminará convirtiendo en un payaso inspirado en un personaje real
que acabó con la vida de decenas de jóvenes y adolescentes a lo largo de los años 70 y 80. O sea, que la historia se convierte en real. La historia se convierte en real y desde luego es una imagen que impresionó especialmente. El personaje es John Wayne Gacy, un tipo, de nuevo, igual que el cazador de Anchorage, un tipo perfectamente integrado en la comunidad. Es un hombre que se vestía de payaso, se hacía conocer como el payaso Pogo, para visitar algunas unidades pediátricas de los hospitales de Chicago o incluso para amenizar algunas fiestas infantiles del barrio. Estaba tan integrado que llega a hacerse una foto con Rosalind Carter, la esposa del entonces presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter. Es decir, está metido en la vida política y social de diferentes modos. Pero cuando caía la noche, este hombre, John Wayne Gacy, disfrutaba yendo a buscar a jóvenes con su coche, a jóvenes autoestopistas a veces, para después llevarlos a su casa, donde los torturaba, los asesinaba, los violaba. A veces, cuando estaban medio muertos, volvía a revivirlos para seguir torturándolos. Es decir, era uno de los agentes del FBI que le investiga dice que es como una araña que disfrutaba teniendo a las víctimas enredadas en la tela hasta que acababa con ellas, ¿no? En el caso de John Wayne Gacy, lo particular de su historia es que su mujer vivió en la casa donde Gacy cometió varios crímenes, no solo su mujer, sino también su suegra, y ambas decían que había un olor muy desagradable que emanaba del sótano de la propiedad. John Wayne Gacy decía siempre que se debía a las aguas del río, que se colaban, que se filtraban y que a veces producían ese olor al estancarse. Pero cuando las autoridades de Chicago registran su propiedad y empiezan a seguir el origen, el rastro de ese olor desagradable, empiezan finalmente a cavar el sótano de la casa y allí, tal y como aparece en multitud de fotografías policiales que pueden verse todavía hoy, empiezan a aparecer decenas y decenas de cadáveres enterrados en el sótano de esa casa sencilla de las afueras de Chicago. En total habrá 29 cuerpos, 29 adolescentes, algunos todavía hoy sin identificar, y John Wayne Gacy dirá tiempo después que en realidad son solo parte de sus víctimas, porque a otros los tiró al río porque ya no le cabían en los cimientos de su propia casa. Wow, vamos con otra historia que hemos preparado, que creo que tiene que ver con novias, ¿vale? En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Viajemos ahora hasta la isla de Cayo Hueso, en Florida. Durante cientos de años fue un enorme cementerio. Los primeros exploradores españoles que llegaron a aquellos territorios encontraron una tierra bañada de cientos de osamentas y calaveras. Cayo Hueso ha sido escenario de crímenes y conspiraciones, pero también de una historia de amor que traspasó las fronteras de la muerte. Una historia que deseamos conocer ahora, de la mano de nuestro invitado. Tenemos 8 minutitos para que nos cuentes esta historia, si te parece, ¿vale? Cayo Hueso. Pues Adelante. Os resumo brevemente esta historia de amor, una preciosa historia de amor, decían algunos medios de la época, la historia de Carl von Cosel, un médico muy avanzado para la época, ahora que está tan de moda el Dr. Frankenstein, ¿no? Tras la adaptación al cine de Guillermo del Toro. Bueno, pues von Cosel trabajaba en los años 30 en el Hospital de la Marina, en Florida, y allí tiene a bien enamorarse de una joven, Elena Milagro de Hoyos, que una mañana llega a su consulta, una mañana lluviosa en el Golfo de México. Lo que sucede
es que cuando de repente esta mujer conoce al doctor, hay una doble información, ¿no? Porque el día que el doctor von Cosel conoce al amor de su vida, se enamora de ella prácticamente al instante, es el mismo día en el que, por desgracia, descubre que vivirá poco tiempo porque detecta que en su cuerpo vive el bacilo de Koch, la tuberculosis, que de alguna manera la hará morir en pocos meses. Además, hay una serie de informaciones un poco vinculadas al misterio de los sueños, porque el doctor von Cosel decía que había soñado ya con Elena Milagro de Hoyos antes de conocerla. Y finalmente, al cabo de pocos meses, Elena fallece víctima de esta tuberculosis. Pero el doctor von Cosel, que es, como decía, un moderno Prometeo, no está dispuesto a dejar que su mujer, que su amada, atraviese el reino de los muertos y decide intentar resucitarla. Para empezar, empieza a comunicarse con ella en el cementerio a través de un sistema que él patentó, que llamó algo así como el teléfono espiritual, que le permitía hablar con el fantasma de Elena Milagro de Hoyos a través del mausoleo en el que ella estaba enterrada. Mantiene conversaciones, largas conversaciones con el espíritu durante varias noches, hasta que el fantasma le dice un día que está muy bien que puedan mantener un diálogo, pero que sería todavía mejor si él pudiera llevarse su cuerpo e intentar resucitarlo. Y el doctor von Cosel así lo hará. Una noche, mientras todo el pueblo de Cayo Hueso duerme, él atraviesa el lugar con un carro chirriante, llega hasta la tumba de Elena Milagro de Hoyos y extrae el cuerpo de la tumba sin que nadie se dé cuenta. Lo llevará después a su casa, le aplicará una serie de preservantes que él mismo ha fabricado, le cambiará sus ojos por 2 bolas de cristal, introducirá una serie de ganchos en sus articulaciones para intentar devolverle la movilidad y después aplicará una serie de ceras en la piel para intentar que su cuerpo se preservara y pudiera mantenerse. Y así, a la luz de la luna y con unas velas tenues iluminando el dormitorio, la noche en que termina de reconstruir aparentemente el cuerpo de Elena Milagro de Hoyos, decide casarse con ella. Y de alguna forma se celebra una boda en la intimidad de ese domicilio con el cuerpo de una persona fallecida. Ese matrimonio, entre comillas, durará cerca de 10 años, el tiempo que tardará la familia de Elena Milagro de Hoyos en darse cuenta de que su familiar ha desaparecido de la tumba y empezarán a buscar quién ha podido robarla. No tardarán en darse cuenta de todo lo que había sucedido y en descubrir que el doctor alemán Karl von Cosel había secuestrado el cuerpo de Elena y lo había preservado y llevaba tiempo viviendo con ella. Elena Milagro de Hoyos es encontrada en la cama del doctor con unos líquidos que salen del cuerpo, un cuerpo convertido en una especie de marioneta fabricada con los restos de un cadáver. Y esto es muy impactante, Miguel, porque los medios de la época dijeron que esta era una preciosa historia de amor que rompía las barreras del amor más allá de la muerte, pero en el fondo lo que estaba sucediendo realmente era una relación no autorizada, por cierto, porque Elena nunca correspondió al amor del doctor Karl von Cosel y era una relación de un doctor con un cadáver. Desde luego, fue muy interesante que las autoridades de la época, por supuesto, en un primer momento deciden llevar a prisión al doctor von Cosel y hubo personas que pagaron la fianza para que el doctor pudiera salir de la cárcel y vivir sus últimos años en paz. Y finalmente, cuando el doctor von Cosel muere unos años más tarde y encuentran finalmente su cadáver solitario en la casa donde había vivido casi como un mendigo en los últimos años de su vida, descubren que había fabricado también para vivir con él en su casa un muñeco de gran tamaño real, que intentaba simular las proporciones de su amada Elena Milagro de Hoyos. Y luego nos sorprendemos con la historia de Frankenstein, cuando estas son historias reales. Claro, en el fondo, si lo piensas, a veces creemos, ¿no?, que las ficciones son demasiado increíbles, pero solo hace falta bucear en la realidad para darse cuenta de todo lo contrario. Es muy interesante, por cierto, Miguel, que en el caso de Elena Milagro de Hoyos decidieron explotar la tumba, el mausoleo de Elena,
para evitar que se convirtiera en un escenario de peregrinación macabra. Pero esto ocurre también en otros casos, como en el caso de Ed Gein, que también ha sido llevado al mundo de las series recientemente, o en el caso del ya mencionado John Wayne Gacy, el payaso Pogo, que aunque nunca mató vestido de payaso, sí que los medios dijeron o hablaron del payaso asesino porque disfrutaba vistiéndose de payaso en su tiempo libre. Las autoridades de Chicago derribaron la casa de John Wayne Gacy y fíjate, dime si esto no da también miedo, no impresiona, porque mientras estaban demoliendo la casa, muchas personas acudieron allí para intentar llevarse ladrillos de la construcción original del payaso asesino de John Wayne Gacy y guardarlos y custodiarlos como un macabro trofeo. Wow. En el libro hay un montón de historias. Luego, ¿te quedas unos minutitos después de las noticias? Claro, por supuesto. Podemos contar alguna historia más si quieres, Miguel. Sí, quiero. Estás contando historias todas de terror. Esta es una historia que ha empezado bonita, ¿no? Una historia de amor. Ve en sueños a una persona y cree que es el amor de su vida. Hay historias bonitas que ocurran de noche. 2 minutitos tenemos. Uno y algo. Bueno, seguramente que las hay, pero no en este libro. Me preguntaban hace poco, Miguel, oye, cuéntanos alguna historia luminosa del libro. Y digo, bueno, te puedo contar una historia de una luz que mató a una serie de montañeros en los Montes Urales. Sí, no sé si eso te vale. El paso Diatlov, ¿no? Claro, el caso Diatlov, uno de los casos más extraños, supongo que estarás de acuerdo en que es de los más obsesivos también de todos los que podemos investigar, ¿no? Y hay además multitud de hipótesis sobre lo que pasó allí. Hablamos muy resumidamente, años 50, Montes Urales, unos montañeros muertos en extrañas circunstancias, además todos con politraumatismos, una con la lengua cortada, es decir, con evidentes signos de violencia, rompieron la tienda de campaña desde dentro para huir de algo o de alguien que no sabemos, y por si todo esto fuera poco, la persona, el fiscal que llevó la investigación, habló tiempo después, cuando se levanta el secreto de sumario, de unas misteriosas luces que se vieron en la zona, en ese lugar conocido por la tribu de los Mansi, que habitaron el lugar desde hace miles de años, como la montaña muerta. Allí aparecieron unas extrañas luces en los días previos y posteriores a la desaparición, y algunos cuerpos tenían extrañas quemaduras en la piel y rastros de algún tipo de radioactividad. Nos saludan desde Calar Alto, rodeados de lluvia, todo nublado, perfecto para el programa de hoy. Hemos de hacer una pausa, llegan nuestros compañeros, la información de las 2, la una en las Islas Canarias, la actualidad, pero no os preocupéis, nosotros enseguida volvemos con nuestro primer invitado, Javier Pérez Campos, para hablar de algo más de nocturnos. Luego os queremos presentar una película que también tiene que ver con seres nocturnos y otras cuantas cosas más en este espacio en blanco de hoy. Te quedas un ratito, ¿vale, Javi? Venga, me quedo con vosotros en la noche. Qué bien estar juntos a estas horas, aunque no haya eso que tú te bebes. Ahora lo reponemos. Vale, volvemos enseguida. Después de las noticias hay más espacio en blanco, no os vayáis, tenemos mucho que contaros. En Blanco Radio, RNS y las redes sociales por si queréis entrar, y 633 50 50 11 si queréis mandarnos un saludo desde donde estéis. Dos y 5, 1 y 5 en las Islas Canarias, segunda hora del espacio en blanco. Después de la actualidad, vuelve el misterio. Nuestro primer invitado, Javier Pérez Campos, sigue con nosotros y aún tiene algunas cosas que contarnos, ¿verdad, Javier? Bueno, ya que estamos en una de las partes más delicadas de la noche, mi libro Nocturnos analiza la noche en diferentes fases. Esta hora, las horas intempestivas, son las horas más delicadas. Decían algunos refranes españoles, ¿no? Entre las 12 y la 1 anda la mala fortuna. Espera un segundito, porque quiero que nuestros oyentes escuchen. Antes de que comenzaras a hablar, he vuelto a escuchar una voz de mujer como que se metía por ahí. No son mis... No me digas. Oye, pues me dejas helado, vamos a escucharlo. Espera, lo recuperamos y tratamos de... Extraño, pero vale, seguimos. Cuéntanos la historia esa. Me ha puesto la carrera llena, creí que eran... Me decían algo y es la segunda vez. Una voz de mujer que de repente... Oye, ¿pero se cuela a través de vuestros micros o del mío? No, yo creo que desde aquí.
Ah, vale, eso me deja más tranquilo, el problema lo tenéis vosotros. Sí, vamos a escucharlo. Cuéntanos la historia, 4 o 5 minutitos tenemos. Bueno, pues mira, Miguel, es una historia que precisamente tiene que ver con voces. Tú me hablabas de una voz de mujer, que ojalá ahora podamos escuchar, pero esta historia tiene que ver con unas voces extrañas, unas voces de anciano que yo transcribo, porque hay unas grabaciones que se pueden escuchar. En mi libro hay unos códigos QR que si los escaneas con tu teléfono móvil te llevarán a escuchar unas voces grabadas por Maurice Grosse, un investigador de la SPR, de la Sociedad para la Investigación Psíquica Británica, en un domicilio en el 284 de Green Street, en Londres, año 1977, una noche de agosto, una noche como esta. La madre de la familia, Peggy Hodgson, se levanta por una serie de golpazos, del sonido de arrastrar de un objeto pesado que viene de la habitación de sus hijas, corre hacia allá. Las niñas están aterrorizadas diciendo que un enorme baúl muy pesado se ha movido arrastrado por unas manos invisibles y está en el centro de la habitación. A partir de ese momento empieza a desarrollarse el conocido popularmente como caso Enfield. Por esa casa pasarán, por ejemplo, miembros de la Policía Metropolitana de Londres que serán testigos de los fenómenos. También habrá periodistas del Daily Mirror que vivirán algunos fenómenos inexplicables, o algunos vecinos de la familia como los Nottingham, que también serán testigos de esos fenómenos aparentemente inexplicables. Es un caso por el que pasan multitud de personas, hay muchas teorías, muchas hipótesis, pero uno de los fenómenos más impactantes es que Janet Hodgson, la niña de 12 años, la hija de Janet, de Peggy, empieza en un momento dado a hablar con una voz de anciano, la voz de un anciano llamado Bill Wilkins, que dice haber muerto en esa casa unos años antes. La niña se manifiesta además con estas voces en conversaciones que se prolongan durante largas y largas horas. Esto es muy impactante porque los médicos que llegaron a estudiar la garganta de Janet decían que debería haber rastro de algún pólipo, alguna evidencia clara, porque si uno fuerza una voz durante tantas horas debería quedar algún tipo de edema o algún tipo de pólipo. Esto no sucedió en el caso de Janet, su garganta estaba perfectamente, y además yo que pude conseguir, como decía, algunas conversaciones originales obtenidas por Maurice Grosse, uno de los investigadores, pude determinar y detectar que en ocasiones hay una doble voz, es decir, la niña Janet habla con voz de anciano y de manera simultánea está su voz de fondo hablando a la vez. Esto me llevó a intentar encontrar una respuesta. Le envié los audios a varios otorrinolaringólogos, a expertos en la voz, a ventrílocuos, en fin, expertos en diferentes ámbitos de la voz, que me explicaron la existencia de las falsas cuerdas vocales, que solo en situaciones muy concretas podrían vibrar de manera simultánea y producir esa doble voz, pero claro, no durante largas horas como ocurría en el caso de Janet. Y lo más impactante es que yo encuentro la partida de defunción de la persona que había vivido en la casa en el 284 de Green Street. Y adivina cómo se llamaba el hombre que había vivido allí. ¿Cómo? Era un anciano llamado Bill Wilkins, exactamente el nombre que la niña de 12 años decía ser, ese anciano que había fallecido en la casa. Y esto me lleva a abrir una nueva vía de investigación, a descubrir que hubo descendientes de Bill Wilkins que llegaron a conocer la historia y hablaron con la niña, con Janet, y que de alguna manera se quedaron muy impresionados por todos estos hechos. Unos hechos, por cierto, Miguel, que recuerdan esas voces, ahora que hablamos de voces, recuerdan a otro episodio que tú también conoces bien y que ocurre solo un año antes. En el año 76, en una pequeña población rural de Alemania, en Baviera, vivía Anneliese Michel. Sabes ya, ¿no? Sí. La niña que con 24 años muere durante un exorcismo, hablando con unas voces muy similares que vibraban de manera simultánea como las de Janet Hodgson. No nos queda tiempo para más. Estamos tratando de recuperar esa voz. Si la recuperamos, te la paso, la escuchamos después. Forma de contacto contigo. Un ser luminoso que de repente ha hecho un trabajo que se llama Nocturnos, que pone los pelos de punta. Vas a tener que venir más veces, porque hay muchas historias que quiero que nos cuentes. Claro, yo encantadísimo. ¿Sabes la historia del Pancho, no? De Pancho que en Garganta la Olla se encontró con una diabla en plena noche. Hay otras historias como el gaseador nocturno que se colaba en los dormitorios mientras la gente dormía en Matún para algo todavía
inexplicable, y en fin, multitud de personajes, Miguel, que podemos conocer en próximos programas. Yo estaré encantado, y la gente, si quiere, pues puede contactar conmigo a través de mis redes sociales, en Twitter, en Instagram, Javi Pérez Campos, en todas ellas, y por ahí estaré encantadísimo de leer a todos los amigos de Espacio en Blanco, de tu querido programa, Miguel. Dicen desde la Rambla de Córdoba, Javi Pérez Campos lo borda, hoy reunidos un grupo de amigos escuchándole. Es siempre un placer tenerte en el programa, Javi. Te deseo lo mejor y seguiremos con este Nocturnos. Fuerte abrazo, y habrá una segunda y tercera parte seguramente. Bueno, un abrazo enorme, querido Miguel. Para mí es un lujo siempre compartir noche contigo, con todo tu equipo, con todos tus oyentes, y espero que la noche siga albergando horrores y haya programas como el tuyo para iluminarla. Muchas gracias, fuerte abrazo, qué grande. Hasta prontito. Un abrazo. Dos y 13, 1:13 en las Islas Canarias. Dejamos a Javier Pérez Campos, pero os invitamos a escuchar una película participada por Radio Televisión Española, que también habla de sombras, ya veréis. En ocasiones, el cine nos acerca a esas otras realidades que en nuestro programa tratamos. Podría ser algo parecido a esto. Es peligroso ir sola por el bosque de noche. Está lleno de alimañas. ¿Crees en las brujas? Cuidado, niña. No se debe creer en ellas, pero no se debe decir que no existen. Vámonos de aquí, vámonos esta misma noche, solas tú y yo. Tres son los enemigos de nuestra alma: el mundo, el diablo y la carne. ¡Contesta! Quien encubra a una bruja también es cómplice. La noche para las de la noche. La noche para los de la noche. Vayamos a esas sombras para conocer qué se esconde en ellas. ¿Tu abuelo te contaba historias de miedo cuando estabas en el caserío? Bueno, yo no he tenido el placer de poder vivir en caserío, pero mis padres sí, y ellos sí que me han contado historias de cuando ellos eran niños, sí. ¿Historias de esas de miedo a orilla de un fuego, como se contaban antiguamente? Sí, bueno, en nuestro caso, pues vivíamos en un piso y sí, era bajo la luz de la lamparita. Pero bueno, sí. Y luego sí que también íbamos mucho al monte y en la propia naturaleza nos contaban esas historias. Él es Paul Urquijo, el director de la película Gaua. ¿Lo he dicho bien? ¿Gaua? Wow. Sí, bien, Gaua, sí. Gaua. Hiciste otra que se llamaba Rementari y tienen que ver un poco con toda esa serie de mitos y leyendas que hay en Euskal Herria. ¿Por qué? Pregunto. Bueno, pues un poco por lo que has comentado tú, porque me las contaron de niño y me golpearon fuertemente. Me caí en la marmita de los cuentos y la mitología y me obsesionaron, me encantaban, dibujaban los personajes. Como te decía, íbamos mucho al monte y me acuerdo que nos contaban historias de que en los bosques estaba Sajaun, en los ríos estaban las lamías, ¿no? En las cuevas Mari, y luego en la oscuridad de la noche pues estaba Gaueko, que es el dios de la noche, ¿no? Que representa la oscuridad, el viento, el lobo, las aves rapaces nocturnas, ¿no? Y bueno, pues todas las criaturas, demonios y espíritus y brujas que habitan en él, ¿no? Y poco a poco pues fui leyendo, interesándome cada vez más y bueno, es algo que siempre me ha gustado. Hay una frase en la película que dice: si la noche te alcanza, no te quedes quieto. Y has definido un poco lo que es la noche. Esos seres extraños que aparecen, que a veces son más imaginación que reales, o son más reales que imaginación, pregunto, ahí en vuestra tierra. Bueno, para nosotros son muy reales. Yo desde luego creo en ellos de alguna manera, porque son un poco
para mí son un poco como los yokai japoneses, ¿no? O sea, están vinculados a elementos reales, a la naturaleza, a diferentes aspectos, ¿no? En este caso, cuando hablamos de las oscuridades, de los monstruos y terrores que se esconden en la noche, muchas veces, como dices, creados bajo nuestros propios terrores en los que nos podemos sentir reflejados y a los que nos podemos enfrentar para poder aprender y bueno, crecer. Y luego, por otro lado, pues por esos prejuicios que tenemos en la sociedad, ¿no? Que se dice que si algo es feo, que si algo no es aceptado, ¿no? Pues quizás se protege en ese velo de oscuridad. ¿Las leyendas unen a las personas? Cuando te lo contaban tus padres, ¿unía a la familia? Bueno, sí, bueno, yo soy pequeño de 4 hermanos, y siempre he sido un poquito asilvestrado, y yo un poco me iba a mi bola. Yo me acuerdo de incluso darme paseos yo solo por el bosque, y en ese sentido he ido un poquito, ya te digo, a mi rollo, pero sí que es verdad que como comunidad nos reúne, ¿no? De alguna manera. Es algo que compartimos entre todos y que incluso cuando yo saco mis películas noto que a la gente les tiene mucho aprecio, porque habla de cosas a las que les tiene mucho aprecio, que es parte de su cultura. Quizá por eso, ¿no? Esas leyendas que antes contaban a la luz o cerca del fuego, tú las cuentas en el cine y están uniendo muchas personas. Qué curioso. Y has vivido muchas noches en el monte, como decías, como eres asilvestrado. ¿Y no te has encontrado alguna vez con el Vasaján o con algún ser de esos raros? Bueno, sí, de alguna manera, alguna vez, yo desde muy joven ya he ido con los colegas al monte, íbamos a dormir y nos exponíamos de alguna manera, ¿no? Apagábamos todas las luces y nos dejábamos un poco llevar a ver si se nos aparecía Gahueco, y de repente oíamos algún ruido y tal, y mirábamos, y de repente era un puercoespín. Un erizo, y digo, mira, tal, es un habitante de la noche, ¿no? Tal, o de repente una culebra, tal, que también son seres que se esconden y que solo salen en la noche, ¿no? De hecho, se esconden en el día, pero en la noche salen. Entonces, bueno, de alguna manera yo creo que sí que los hemos percibido. Déjame que pongamos un cortecito que es de tu película. La noche, para las de la noche. ¿Quiénes son las de la noche? Pues los que no pueden estar en el día, como decíamos antes, ¿no? Bajo el sol hegemónico caminan la gente, lo aceptado, lo que nos marcan, ¿no? Caminando por el camino recto llegamos a casa, ¿no? En todos los cuentos nos dicen que no nos tenemos que salir del camino, porque si no, pues puede salir, ¿no? A Caperucita le dicen que puede aparecer el lobo y se la pueden llevar. Entonces, de tú sé una buena persona, sigue el camino recto, ¿no? de la sociedad, el camino que es el que tiene que ser. Pero hay veces que no encajamos en ese camino recto y que igual el cuerpo nos pide torcernos, salir del camino, adentrarnos en esa oscuridad y descubrir que bueno, eso que no es considerado bueno, que es considerado feo y no normativo, de repente, al atravesar esos prejuicios, bajo la luz de la luna, descubrir que todos somos preciosos, ¿no? Es un poquito, yo creo en ello un poquito. Qué bonito. ¿Y qué es eso de Gaua? ¿Qué significa? Bueno, Gaua es la noche. La noche. En euskera. Eso es. Y Gahueco, y la noche para los de la noche es Gaua, Gahueco en Tzat. Bien. En esa noche hay personajes que salen en tu película que son las brujas, la figura de la bruja. ¿Qué importancia tiene en las leyendas en el País Vasco, en Euskadi? Bueno, es un personaje que en algunas historias es malvado, ¿no? Que representa la otredad, está aislado, pero que siempre está vinculado a la naturaleza, ¿no? A las herboleras, a gente que te puede, a la que le puedes visitar para que te dé algún tipo de ungüento, ¿no? De esas tenemos en todo el mundo. O sea, es un personaje que se repite en muchísimas tradiciones. Pero luego sí que es verdad que a partir del siglo XVII, cuando llega la Inquisición y bueno, se inventa esta mentira de que hay unas sectas satánicas que le rinden culto al diablo en forma de macho cabrío y que fornican con él y que practican la antropofagia y se comen a niños y no sé qué, no sé cuál, pues
esas mentiras que realmente se utilizaron como argumento para reprimir ciertos colectivos o territorios por intereses de ciertos poderes, con el tiempo toda esa imaginería que fue generando cuentos, fue generando historias terroríficas, pero a la vez fascinantes, pues han terminado siendo parte de nuestro imaginario, ¿no? O sea, ahí tenemos, por ejemplo, las pinturas de Goya, pues son algo fascinante, ¿no? Entonces, para mí, bueno, es parte de su universo nocturno, que luego sí que es verdad que yo que sé, a partir del siglo XX, con un poco la resignificación de la figura de la bruja como algo de empoderación femenino, de un personaje que se enfrenta al poder, al status quo, bueno, pues cogiendo un poco esa tradición, pues podemos plantear pues un nuevo tipo de aquelarre, ¿no? Un aquelarre que nos lleva hacia la libertad, atravesando esa oscuridad. ¿Has conocido alguna bruja? A muchas. En mi familia brujas. Déjame que digamos que cuando hablamos de brujas no es un insulto, sino un carácter empoderado de las mujeres. Aquí lo utilizamos así. Totalmente. Te iba a hablar de mi madre, te iba a hablar de mis hermanas, de mi pareja. Bueno, yo estoy rodeado de brujas y muy a gusto, la verdad. Yo prefiero estar rodeado de brujas que de santas. Aquelarre, la campa del macho cabrío. ¿Es una palabra en euskera? Sí, bueno, aquelarre literalmente quiere decir lo que has dicho tú, la campa del macho cabrío. Y que, bueno, se dice que era ese lugar donde se practicaban esos rituales satánicos, pero también en las actas inquisitoriales, pues cuando les preguntaban, a veces bajo tortura, a ver esas fiestas donde las hacían, claro, la gente normal, que la mayoría eran cristianos, podía haber igual algún vestigio de algún cuento que contasen de alguna deidad pagana, astada, ¿no? Vinculada a la fertilidad, como las hay muchos en Europa, como Kernunos, como Pan, ¿no? Pues nosotros tenemos a Kerwelz, que en muchos caseríos hoy en día todavía se mantiene como un amuleto de buena suerte y de protección. Cuando tienes un macho cabrío negro en el baserri, se supone que es bueno, defiende a los animales, defiende lo que hayas plantado, ¿no? En la tierra y demás. Y bueno, en principio, claro, igual sí que había algún tipo de creencia vinculada a algún tipo de deidad astada, protectora, vinculada a la fertilidad. Pero cuando los inquisidores les preguntaron, oye, ¿y dónde hacéis esas fiestas? Pues seguramente dirán, pues ahí en la campa en la campa de la cabra, ¿sabes? Que le pueden llamar como el nombre de una campa cualquiera, que igual es que realmente se juntaban para beber, como nos gusta hoy en día también, ¿no? Para beber y para follar, que eso no tiene nada de malo. Entonces, luego otra cosa es que a raíz de todas esas mentiras se generase pues el mito del aquelarre, ¿no? Como ese sábado negro. Vale, ahora enseguida entramos con los inquisidores, que es algo que cuentas en tu película. Pero, ¿qué dioses teníais en la mitología en vuestras tierras? Bueno, por un lado pues están los dioses vinculados más a la naturaleza, ¿no? La diosa primordial, que es la madre de todos, es Mari, que es la representación figurativa humana de Amalurra, que es la madre tierra. Y bueno, y Mari es implacable, ¿no? Mari es te premia y te juzga según te lo mereces, no es buena ni mala, ¿no? Entonces es como la madre de todos, y luego bajo su manto o sobre ella, porque ella es un personaje telúrico, es un personaje subterráneo, ¿no? Nosotros, según la creencia de Mari, venimos del útero de la madre tierra, o sea, venimos de abajo y volvemos hacia abajo, no nos elevamos hacia el cielo, ¿no? Entonces, digamos, del útero de Mari pues salen todas otras deidades, que pueden ser Basajaun, que es el protector de los bosques, las Lamías, que son las protectoras de los ríos, y luego tenemos pues a deidades como Gaueco, que es el rey de la noche, ¿no? Que te susurra mediante viento, y precisamente si te pillan su territorio siendo un ser del día,
el viento se transforma en Gawa Gawe Konchan, ¿no? Y Gawa Gawe Konchan. Y cuando lo oyes, te rapta. Y en su universo pues encontramos diferentes criaturas. Hay un demonio maquiavélico que se cuela en las casas, que se llama Inguma, que lo que hace es estrangularte hasta morir, por ejemplo. Hay otra deidad que es primo hermano de Inguma, que es Gaiskin, que representa las enfermedades y tiene forma de gallo corrupto. Tenemos a Gawargi, que es un ser de luz, es una especie como de fuego fatuo, que de repente te aparece en la oscuridad y puedes seguirlo para que te lleve hacia casa. Está Irelchu, que es un hombre pájaro que escupe fuego por la boca y que es un poco la antítesis de Gawargi, que lo que hace es hacerte perderte, ¿no? O sea, tú igual puedes pensar que es Gawargi, pero realmente estás persiguiendo a Irelchu. Irelchu se mete en la oscuridad del bosque y te pierdes para siempre, ¿no? Entonces, y luego tenemos pues a Kerbelts, que ya este personaje que ya hemos comentado, que está tan vinculado a la tierra, que es como una especie como de dios astado que representa la fertilidad. Déjame que saquemos otra frase de la película. ¿Crees en las brujas? Cuidado, niña. No se debe creer en ellas, pero no se debe decir que no existen. Vámonos de aquí, vámonos. En la película defiendes un poco el papel de las brujas, cosa que nos alegra, y llegan los inquisidores, que quizá tienen miedo al poder de esas mujeres y dicen hay que cargárselas, ¿no? ¡El diablo! Sí, es un poco eso, ¿no? Y sobre todo que no responden a las conductas que se supone que deben de tener dentro de esta sociedad, ¿no? Cuando una mujer se revela y hace lo que quiere, pues siempre parece que es un problema, ¿no? Al hombre en general es como que le da miedo. De repente ya no es la mujer sumisa, es alguien que no se puede controlar y eso parece ser que es el mayor de los terrores de los hombres, ¿no? Uh-huh. Qué bien que hay alguien como tú que, a diferencia de lo que nos han contado en las películas de fuera, en el extranjero, que la bruja maléfica y tal, defiendas esa otra postura que evidentemente ya está demostrado históricamente que era cierta, que eran mujeres de poder y las atacaban precisamente por el miedo que se tenía a ellas. Qué bien que hagas eso. Bueno, pues sí, muchas gracias. Hay que aprender del pasado, recuperar el pasado con todas estas leyendas, todos esos dioses que tenéis en Euskal Herria para no perderlos. Yo la verdad es que si hablo de ellos es porque me apasionan y sé que hay mucha gente que le encanta este material, pero luego el poder que tienen los mitos y las leyendas es que tienen elementos muy poderosos que cuando un orador los vuelve a relatar mediante el filtro de su tiempo actual, reverbera con los problemas del momento, ¿no? De repente es como que se actualiza y siempre es vigente, nunca caduca, ¿no? Entonces yo creo que toda leyenda que se pueda contar va siempre a vibrar con los problemas, los miedos, los sueños de cada momento. Qué bonito que sea así. He escuchado en algún sitio que una película que te marcó mucho era La Cosa. Qué peliculón, ¿eh? ¡Wow! Sí. Sobre todo recuerdo lo física que era, el terror que ves, ¿no? Me acuerdo que hablábamos mucho de qué es mejor, La Cosa o Alien, ¿no? Es que siempre había un poco ese debate. Y a mí Alien me encanta, ¿eh? Pero La Cosa tiene un tema que es que lo ves. Sí. Y es el vértigo, ese vértigo de Lovecraft que hablas, que es un horror indescriptible, pero lo ves. O sea, ¿no? Que no tiene forma, que es amorfo, pero lo ves. Entonces esa película tenía algo muy físico, muy frío, muy afilado, que a mí de pequeño me impactó muchísimo. Paul, vas a tener que venir más veces al programa, ¿eh, Paul? Encantado. Casi te despido. Yo te doy las gracias por recuperar el pasado, por ensalzar la libertad de las mujeres con esa película, y yo no me la pierdo, ¿sabes? Bueno, pues espero que te guste. Déjame que ponga una musiquita y casi te despido. De acuerdo. ¿Forma de contacto contigo? ¿O para saber más de la película? Y la estrenáis, creo que este fin de semana, ¿no?
Eso es, en todas las salas de España y bueno, pues ahí esperando que la gente vaya a verla. Yo ya te digo que no me la pierdo. ¿Hay alguna página web o algo para conectar contigo, con la película, para saber más? Bueno, yo tengo página de Instagram y también pues por mi página web, pero en principio por Instagram está bien. Perfecto. Eskerrik asko, ha sido un placer. Espero que te unas al Espacio en Blanco porque estamos ahí hablando muchas veces de brujas. Sí, desde luego me siento identificado. Os escucharé, desde luego. Y de la noche, cuando el viento se transforma en una voz, y la noche no es para los humanos, al menos los humanos normales. Gracias, un abrazote fuerte, Paul. A ti, un abrazo. Hasta muy pronto. Hasta luego. Y éxito. Gracias. El misterio puede abrir la puerta a otros mundos, desconocidos, sugerentes, a veces aterradores. Y tú eres la llave. Descúbrelo en Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Dos y 33, 1 y 33 en las Islas Canarias. Seguimos en directo, analizando esos extraños ruidos que hemos sentido antes, pero llega el momento de nuestro compañero Juan Gómez, que nos va a contar otra curiosa historia. Hace unos días nuestro compañero Juan Gómez nos contaba una extraña historia que ocurría en un pueblo. Hoy llega de nuevo para contarnos la segunda parte. Está aquí con nosotros en directo. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches y como siempre un placer. En nuestro estudio de Madrid. Un hombre asegura sentir presencias de espíritus desde joven. ¿Qué tiene que ver esto con lo que contabas hace días? Pues precisamente tiene que ver porque, claro, esto merecía una segunda parte. La primera parte estaba enfocada a cosas que habían sucedido en el pueblo, cosas que veían los vecinos, luminarias que muchas veces interpretaban como el alma de los difuntos, incluso aparentes premoniciones de muerte, precisamente a través de estas luminarias y una serie de fenómenos que eran, vamos a decir, comunes al lugar. Pero ahora viene algo bien diferente, y es que nuestro amigo, justo, podemos decir su nombre, no solo contaba estas experiencias que siempre él había escuchado de joven, sino que él mismo ha podido tener experiencias muy diversas y que tienen que ver con una particularidad que tú conoces muy bien, que muchos de nuestros amigos también conocen, y es que hay personas que parece que pueden percibir ese otro lado, percibir a aquellos que están en ese velo de la realidad y que de vez en cuando parece que afloran a la nuestra, ¿no? Bueno, pues él aparentemente tiene esa capacidad. ¿Cuándo comienza a darse cuenta de que tiene esa capacidad de notar presencias? Pues él, precisamente a través de una de estas experiencias que en principio marcan y han marcado la vida de muchos testigos que han vivido lo que se denominan experiencias cercanas a la muerte. Si te parece, le escuchamos. Cuando yo tenía 8 años y fue mi madre a despertarme, pues entró y fue a despertarme, pero que yo no reaccionaba. Y ya vino mi padre, empezaron a moverme hasta que espabilé y tal. Me llevaron a la residencia y los médicos no me vieron nada raro. Yo aparentemente estaba bien. Bueno, pero es que con el paso de los años, a mi memoria ha ido viniendo que a mí no me pasó nada. Lo que me pasó es que yo estaba en la cama y salí de mi cuerpo. Y yo vi toda la escena esa, que después me ha venido toda la memoria como si lo reviviera. Y yo, digamos, como que flotaba en el techo de la habitación. Y yo estaba viendo toda la escena cuando me estaba moviendo tal, y digamos que caía plomo otra vez dentro del cuerpo. Es decir, que tuvo un viaje astral. Sí, tuvo un viaje astral, un momento en donde él incluso podía pensar, y de hecho así fue lo que le llevó a la mente, he muerto, ¿no? He vivido una experiencia cercana a la muerte. En realidad él, lo puede identificar como un viaje astral. Y además es muy curioso, ¿no? Ese golpe que hemos escuchado que da, ¿no? Dando un poquito la sensación de cómo fue la reentrada en su cuerpo. Bueno, pues a partir de ese momento dice que él comienza a tener una percepción diferente de la realidad, como si esa experiencia le hubiera conectado con algo extraño. Y esas experiencias comienzan con algo que puede que muchos de nuestros amigos hayan sentido alguna vez. Noto una presencia, parece que hay alguien a mi alrededor que me observa. Bueno, pues eso lo notaba mientras iba por el pueblo.
Entonces yo me acuerdo de andar por la noche y yo, sin ver a nadie, sentir presencias. No había farolas, no había nada, y pues tienes miedo. Y mi abuelo siempre me decía que no hay nada, no tengas miedo, que no hay nada y tal, pero yo sentía presencias. Sentía como que sí que había algo. Eso da mucho miedo a veces, ¿eh? Sí, más siendo un niño, ¿no? Iba caminando por el pueblo con su abuelo y él notando esto, claro, el abuelo desconcertado, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa al niño? Pero una cosa es tener estas percepciones y otra cosa es estar en la propia casa familiar. Te cuento, su abuela, de la cual ya hemos relatado alguna cosa en la anterior vez que estuvimos hablando de este pueblo, fallece. Él finalmente, ya hablamos de época adulta, hereda la casa y él se queda en esa casa y tiene que hacer una serie de reformas. Y ahí empieza a notar de nuevo que hay algo extraño. Y yo estaba ahí en la casa y sentía que alguien me estaba mirando. Y además sentía la presencia a mi espalda, porque eso sí que he sido siempre consciente. La presencia que estaba, yo sentía si estaba a mi derecha, si estaba a mi izquierda, si estaba detrás. No le veía, yo no veía nada, porque yo me giraba, pero no veía nada. Entonces yo seguía haciendo lo que estaba haciendo. Entonces, pues sí, yo sentía presencia en la casa. Llegó un momento que la sentía tan eso que, bueno, ya no me quedaba a dormir el sábado por la noche. Me marchaba y volvía al día siguiente. ¿Y él podía llegar a verlo físicamente? Sí, claro, es que esto es como una especie de videojuego, si es que lo podemos denominar así, en donde vamos escalando niveles. Esa experiencia, ese viaje astral o esa experiencia cercana a la muerte según él, esas presencias de pequeño, esa sensación de que algo me rodea, pero puede ser algo subjetivo. El problema viene cuando ves algo de verdad. Pero ya no solo cuando ves algo de verdad, sino cuando ves a alguien que reconoces y que ha fallecido y que es tremendamente cercano. Él me decía incluso, es que yo le vi como te veo a ti ahora mismo. ¿Y a quien vio? Nos lo cuenta. A mi padre le vi físicamente, iba yo en el coche, entraba yo a las 2, yo no iba pensando en nada de esto. Yo iba pensando en que llegaba tarde a trabajar. Y de eso que siento un escalofrío y al mismo tiempo veo por el rabillo de los ojos pues unos pies en el asiento del copiloto. Levanto la vista y veo sentado en el asiento del copiloto a mi padre, mirándome y sonriéndome. Duró entre 3 y 5 segundos. Duró la imagen ahí y desapareció. Wow, tremendo, ¿eh? Es que ha visto a su padre fallecido tal como él me decía, te veo a ti. Es algo alucinante. Pero claro, esto, bueno, pues es una situación, una experiencia tremenda, pero el caso es que esto se repite, pero ya no solo con su padre, sino en situaciones que pudieran ser realmente anodinas. Y te cuento la previa a lo que vamos a escuchar. Este hombre, visitaba habitualmente a una vecina, se llama Dolores, si no recuerdo mal, ahora le escucharemos, y esa vecina le pedía, muy encarecidamente, que a ver si podía ayudar a otra vecina que tenía cerca, porque la mujer no se apañaba muy bien con el mando a distancia de la televisión, y de vez en cuando se ve que se desconfiguraba, y le pedía a justo nuestro protagonista, oye, ayuda a mi vecina, por favor, que la mujer está mayor. Y el hombre, pues muy amablemente, iba y le ayudaba. Esto parece algo anodino, incluso yo lo he hecho con mi propia abuela. Bueno, pues en un momento determinado, nuestro protagonista va a donde está Dolores, esta amiga, pero ve algo en su recorrido, algo que es realmente alucinante. Me fui directo a casa de Dolores y le digo, pues ahora que me acuerdo, estaba la vecina tuya sentada ahí en el borde del cristal de la caja laboral. Y dice, ¿qué vecina? Digo, la señoruca esta que subía a sintonizar el televisor. Y me dice, ¿cuándo dices que la has visto? Digo, ahora, cuando venía para acá estaba allí sentada. Y dice, bueno, dice que sepas que te creo, pero que te digo que una cosa te voy a decir. La mujer esta se ha muerto hace 2 días. O sea, si la has visto, no era su cuerpo, has visto su alma. Wow, tenía todo completo, ¿eh? Era capaz de ver un montón de presencias, sentir. Claro. Y en circunstancias pues anodinas, ¿no? Va a visitar a una vecina de forma habitual y se encuentra con esta historia. No era una cuestión que él fuera buscando de manera premeditada, ¿no? Como de la misma manera no esperaba encontrarse a otro familiar fallecido. Volvemos de nuevo a la casa de la abuela, esta que había heredado. Él está haciendo las obras de
transformación, de acondicionamiento, y en un momento determinado nota esa sensación, esa presencia, gira la cabeza y entonces ve lo siguiente. Cuando murió mi abuelo, a los 2 días o así de haber muerto, 2 o 3 días de haber muerto, algo sentí como que algo me estaba mirando desde casa de mi abuelo. Yo sentí una presencia allí. Y lo sentí tan fuerte, pues que yo estaba en el corral de la casa mía y levanté la vista. Y allí en el balcón de la casa de mi abuelo, vi a mi abuelo mirándome. Abuelo que había fallecido, está. Efectivamente. Pero claro, pasan más cosas. ¿Sí? Sí, pasan más cosas. Te voy a contar algo que en el pueblo ha marcado poderosamente. Es una casa en concreto, una casa que, bueno, se medio abandona. Finalmente los propietarios la venden a una vecina de ese mismo pueblo, pero es una vecina que no utiliza la casa, simplemente se la han vendido, la casa está abandonada, está deshabitada. Bien, y hay algo extraño que viven todos los vecinos de ese pueblo, y es que de vez en cuando en esa casa, insisto, deshabitada, ven como las luces del interior de la casa se encienden, se apagan, las puertas y las ventanas se abren y se cierran, y además en un orden específico, como si alguien estuviera pasando de habitación en habitación y luego hiciera lo contrario, cerrara las ventanas y apagara las luces como si estuviera pasando de habitación en habitación. Esto desconcierta a todo el pueblo. Bueno, pues nuestro protagonista está al lado de esa casa cuando empieza a escuchar lo que él describe como una canción infantil, pero a él le suena una canción infantil antigua, como de otro tiempo. Entonces, él ve lo siguiente. Y luego vi a la niña, una jovencita. Yo había calculado entre 17 y 19 años. Iba en camisón, en pleno invierno, en camisón, y tenía una melena negra larga, y yo pues me quedé alucinado, porque ya vi que no era una persona, un ser vivo, ya vi que no era una persona viva, me quedó claro que era un espíritu. ¿Y quién era esa joven? Claro, él quiere descubrir quién era esa joven. Una casa antigua, una mujer, una joven con ese aspecto, y va al pueblo que está al lado para preguntar, porque sabe que allí hay gente que tiene cierta edad. Bueno, pues lo alucinante es que encuentra a una persona, se llama Manolo, que le cuenta lo siguiente. Les expliqué lo que había visto con total detalle. Y me dice Manolo, dice, tú viste a mi prima. ¿Por casualidad vivía en la casa que hoy es de Benita? Y dice, sí, exactamente, allí vivía. Y dice, pues ¿por qué dices eso? Y digo, porque sin haber nadie en casa, mi mujer y mi madre han visto esto. Entonces yo he sacado en conclusión que es ella la que enciende las luces y hace esas cosas en esa casa. Curiosa historia. ¿Podemos ir a ver el pueblo? ¿Cómo se llama? No lo ibas a decir. No lo vamos a decir, pero podemos ir a ver el pueblo. Incluso podemos hacer una cosa, quedar con el propio Justo para que nos lo enseñe y nos cuente estas historias. Te iba a preguntar cómo sigue su vida, pero se lo preguntaremos al cuando vayamos, ¿vale? Perfecto. Si te quieren contar más historias, forma de contacto contigo, Juan. Forma de contacto a través de mi perfil en Facebook, Juan Gómez Ruiz, un mensaje directo, o a través del email dedicado al programa, juangomez_gmail.com. Como siempre, un placer. Las extrañas presencias han visitado hoy el Espacio en Blanco. Seguimos. Fuerte abrazo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Misterios de la naturaleza, una nueva sección que estamos haciendo en esta temporada con uno de los mejores naturalistas de nuestro país, Luis Miguel Domínguez, al que ya le saludamos. Buenas noches, Luismi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Me alegro. Hoy creo que nos vas a llevar al Atlas. Vamos casi al desierto a ver un animal fascinante, precioso, como tú dices, ¿no? Sí, claro, hombre. Yo diría que casi es el más bonito, el rey de verdad de la selva. Fíjate, qué curioso. Vamos a hablar del león del Atlas, sí. Luis, ¿es una raza de león ya extinguida? Efectivamente, exactamente, el último ejemplar falleció a disparos muy cerca de Marrakech
en el año 1942. 1942. Y qué pena, hace nada. Sí, qué pena que se pierdan estas joyas de la naturaleza, ¿verdad? Quizá por claro. Por los seres humanos, no quiero calificarles. Sí, es que además el león del Atlas, considerada subespecie del Panthera leo, del león de toda la vida, del león africano, pero por muchos también considerado una especie aparte, era un animal imponente. Fíjate lo que te voy a contar, querido. Llegó a pesar algún ejemplar 300 kilos. Wow. 300 kilos de león y 3 metros de longitud. Era, sin duda, el león africano más grande, que comparándolo con los leones del Ngorongoro o del Serengeti actual, eran pequeños gatitos a su lado, ¿no? Wow. Esto es impresionante. ¿Tenía esa melena que tienen los leones? Esa melena impresionante. Sí, todavía más impresionante, porque era una melena negra que le cubría todo el dorso, o sea, toda la espalda hasta la cola, y por delante le cubría el pecho entero y el vientre hasta sus partes sexuales. Era una melena de color negro y era un animal realmente muy bien dotado en cuanto a ese detalle ornamental. ¿Dónde vivía? Porque lo estás poniendo muy al norte, ya casi en zona selvática, ¿no? En zona desértica. Y bueno, de hecho, mira, los últimos leones del Atlas que recuerdan todavía personas mayores con las que yo he hablado, estaban en la zona de la Cabilia argelina, en Argelia. Era donde estaban ubicados los últimos ejemplares de león del Atlas, en la Cabilia. Allí todavía me han comentado algunas personas que al llegar la noche, en cuanto el sol se ponía, todo el mundo tenía la obligación de entrar en sus casas, que nadie se quedara a la fresca, a tomar el fresco. Y así lo hacían todos los habitantes de la Cabilia argelina, porque era bastante habitual que los leones del Atlas bajaran a esas horas a recorrer las calles de las aldeas, intentar arramplar con algo, pero ese arrample a veces era de humanos, ciertamente. O sea, que era un animal peligroso incluso para los seres humanos. Bueno, el hombre se buscaba la vida e intentaba defender un territorio que cada vez se fue complicando más, porque las personas pasaron de ser nómadas a ser sedentarias y acumular, por tanto, un montón de seres, para empezar de cabras y de ovejas. Y ese fue el final del león del Atlas. Cuando el león del Atlas comenzó a atacar el ganado de las personas de esa gran cordillera del norte de Marruecos, es cuando empezaron ya las armas de fuego a proliferar y acabar con los últimos ejemplares. Pero vamos, te pregunto, ¿había muchos ejemplares? ¿Era un grupo grande el que había? Sí, en un principio el león del Atlas ocupó perfectamente toda la cordillera del Rif, toda la cordillera del Atlas y prácticamente todo el Sahel. Incluso este animal apareció en el delta del río Nilo. Ocupaba un territorio muy extenso entre Libia, Túnez, Marruecos y Argelia, por ejemplo, ¿no? ¿Llegó algún ejemplar a España? Perdón que te corte. Sí, bueno, llegó un ejemplar en una ocasión que te voy a contar, que realmente es una anécdota histórica de la que se ha hablado muy poco, pero que a mí me parece preciosa. ¿Sabes que el Cid Campeador tuvo un león del Atlas? No lo sabía. Bueno, pues fíjate, esto fue muy habitual, que las personas, para buscar el prestigio a través de los animales exóticos, capturaran leones de cachorros
y los tuvieran en su casa. Esto hizo el Cid Campeador, esto hizo media Europa, pero sobre todo los que más lo hicieron y abocaron a la extinción al león del Atlas fueron los romanos. Los romanos, por ejemplo, Julio César o Pompeyo, tenían varios ejemplares de león del Atlas en sus palacios, aparte de que estos animales eran capturados en libertad para los espectáculos circenses del Coliseum, donde se comían de vez en cuando algún cristiano despistado, ¿no? Y a más de un gladiador. Qué curiosa y triste historia. ¿Hay alguna posibilidad de poder verlos de nuevo habitando en su territorio o están extintos ya definitivamente? Pues mira una cosa, Miguel. Ahora mismo hay una gran intencionalidad científica y económica y política, ¿por qué no decirlo?, que consiste en intentar reintroducir al león del Atlas de nuevo en Marruecos. De hecho, la monarquía marroquí ha puesto a disposición de la comunidad científica aquellos ejemplares que tenía Hassan II. El propio rey de Marruecos tenía varios ejemplares de león del Atlas. ¿Todavía vivos? Sí, todavía vivos. Ya murió, evidentemente, y estos leones están hoy en el zoológico de Rabat. Ahí es donde hay ahora mismo, a día de hoy, 38 ejemplares de león del Atlas en los que se está buscando el ADN más puro. Y cuando esto se haya conseguido, la intencionalidad es llevar a cabo un proceso muy similar al del lince ibérico aquí en España. Es decir, la cría ex situ para reintroducir a los animales in situ. Y bueno, vamos a ver qué pasa, pero Francia está ahí, Inglaterra está ahí y Marruecos en primer plano está ahí, con la intención de devolver el rugido de este animal impresionante a las tierras berberiscas. Ojalá se consiga y ojalá no hiciera falta hacer este tipo de cosas, porque estos seres tan increíbles pudieran seguir viviendo en sus hábitats normales, originales. Sí, es verdad, sí. ¿Forma de contacto contigo? No sé si quieres decirnos algo más de ese león o... Bueno, no, simplemente que efectivamente estoy absolutamente de acuerdo contigo. Qué pena que estas cosas pasen. Y además lo más curioso de todo es que hay gente que no se escucha, que estoy convencido que piensan, bueno, con dinero todo se resuelve. No, las cosas no se resuelven en materia de zoología solo recuperando a las especies, imagínate, a través de la clonación. No, porque si importante es la especie, más importante es el espacio, el ecosistema. Y ese no se va a recuperar tan fácilmente. Tomo nota. ¿Forma de contacto contigo, Luismi? Pues mira, a través de mi correo electrónico, que es lmdominguez@gmail.com, y luego en todas las redes DomínguezLM. Ahí estoy en X, ahí estoy en TikTok, ahí estoy en Instagram, en fin. Asomado a la ventana esperando a charlar con los seres humanos. Precioso, como siempre. Un abrazo fuerte. Venga, guapo. Y todo lo mejor para ti, chato. Gracias de corazón, gracias. Hasta prontito. Venga, claro que sí. Dos y 55, 1:55 en las Islas Canarias. Hemos escuchado o creído escuchar un extraño sonido que había mientras entrevistábamos a Javier Pérez Campos. No hemos sido los únicos que lo hemos escuchado. Bueno, hola, mira, soy Pedro, os llamo desde Tarragona y yo he oído la voz. Es una voz de mujer. Ha habido un momento que me parece que estabas hablando tú, no,
Sí. Bueno, el invitado y se ha oído la voz de mujer. Que tú has dicho, bueno, lo que has dicho. Vale, saludos desde Tarragona. Gracias, Pedro. No hemos sido los únicos, estamos tratando de recuperarlas todas para escucharlas y analizarlas, y esto es más o menos lo que hemos conseguido hasta ahora. Bueno, ya que estamos... Eso no se escucha muy bien, pero hay una segunda, creo que hay hasta 3. Vamos con la segunda. Analiza la noche. Parece que no estamos solos en estas noches diurnos, sino que hay alguien que nos acompaña. Lo vamos a estudiar y os lo vamos a contar. Esa segunda inclusión, no sé cómo llamarla, se entendía un poco mejor. Hemos llegado al final de este viaje. Ojalá lo hayáis disfrutado. Pero en 7 días volvemos. Tenemos una serie de programas muy especiales preparados para vosotros. Ahora llega la información, nuestros compañeros de las 3, las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y después cruce de cables con nuestro compañero David Sierra. Y ahora hasta las 3 os ponemos un poquito de nuestra mejor música mientras recogemos todo esto y seguimos analizando esas voces. Feliz semana para todos. Nos vemos en 7 días aquí en el Espacio en Blanco.